Cinco líderes ocultos, cinco sombras que definieron el destino del mundo sin posar para la foto del poder. No son los reyes que recuerdas, ni los generales de los monumentos. Son los que escribieron la letra pequeña de la historia. Chanakya, Yellow Chukai, Francis Walsingham, Thomas Cromwell y Talleyrand. Imagina un corredor oscuro detrás de un trono. Se oyen pasos. Un papel se despliega, una frase que cambia una ley, una firma que evita una guerra, un informe secreto que derriba una corona. Eso es el poder, cuando baja la voz, no luce medallas, mueve decisiones. Hoy vamos a entrar a esos corredores, a los despachos sin ventanas, a las salas donde el humo de una vela se mezcla con el de un mapa recién quemado. Veremos a los que hicieron posible lo imposible y a los que detuvieron lo inevitable. Y al final tendrás que responder algo incómodo. ¿Prefieres el brillo del líder o la eficacia del que tira de los hilos? El poder visible es teatro, banderas, discursos, desfiles. El poder real es operación, estrategia, información, paciencia. En toda época, hay alguien que decide desde la sombra. A veces es un consejero, a veces un espía, a veces un diplomático que entiende que la paz es un equilibrio frágil. Ese alguien no manda ejércitos, los orienta, no firma tratados, los cocina, no aparece en los cuadros, escribe el guión. Para leer la historia sin ilusiones, hay que mirar ahí, en los pasillos, en los archivos, en las cartas con tinta corrida. Porque, seamos honestos, el mundo no lo empuja solo quien grita más fuerte, sino quien susurra a tiempo. Hoy conocerás a cinco de esos susurros, gente muy distinta entre sí, separada por siglos y por continentes, pero unida por la misma idea, el resultado importante más que el aplauso. Respira hondo. Vamos a entrar. India, siglo IV a.C. Un profesor flaco y agudo como una flecha enseña en la antigua Taxasila. Lo llaman Kautilya o Chanakya. El aula es pequeña, su ambición enorme. Crear un estado donde antes había reinos dispersos. Kautilya encuentra a un joven con hambre de poder, Chandragupta, y decide algo simple y tremendo. Lo formaré. Le enseña lo que nadie olvida: observar, esperar, dividir, negociar y golpear una sola vez, pero bien. De ese vínculo nace el imperio Maurya. Mientras otros escriben poesía, Kautilya escribió manuales sobre impuestos, rutas, espías, castigos y premios. Textos directos, sin adornos, que hoy conocemos como el espíritu del Arthashastra, el arte de gobernar con realismo, sin melaza. Su genio no está en la fuerza, sino en el orden. Organiza recaudación, define sueldos, fija castigos contra la corrupción, crea redes de inteligencia para saber antes que los demás. Sí, suena moderno. Es porque lo es. Kautilya entendió que en un estado fuerte se sostienen información y reglas claras. El resultado, un mosaico de reinos, se vuelve una sola estructura capaz de comerciar, defenderse y planificar. No hay estatuas de él en las plazas del mundo, pero si buscas el origen de un imperio, encuentras su sombra. La lección de Chanakya es: el poder no es un relámpago, es una red, y quien la teje controla la tormenta. Ahora nos encontramos en Inglaterra, siglo XVI. Elizabeth I reina en medio de conspiraciones, fanáticos y reyes enemigos. A su lado, un hombre de rostro cansado y mirada afilada, Francis Walsingham. Su oficina no parece un palacio, parece un nido.
cartas con doble fondo, códigos, informantes en tabernas y embajadas. Walsingham crea algo que Europa aún no había visto a esa escala, una red de espionaje que huele el peligro antes de que nazca. Desbarata complots para asesinar a la reina, rompe cifrados, siembra agentes en cortes extranjeras. Cuando descubre el complot de Babington, la historia gira. Ese caso termina con la ejecución de María Estuardo, rival simbólica de Elizabeth, y cuando la Armada española se acerca, sus informes ayudan a retrasar, dividir, preparar la defensa. Walsingham entiende lo esencial. Gobernar es ver, ver más lejos, ver más hondo, ver antes. No era un héroe de capa y espada, era un administrador del miedo, y lo administró bien. No verás a Walsingham en grandes estatuas. Verás, en cambio, los años de estabilidad que le dio a Inglaterra para respirar, organizarse y consolidarse. Mientras otros hacían ruido, él hacía mapas de secretos. La lección de Walsingham es: los imperios no solo se defienden con cañones, sino con información que llega a tiempo. En el mismo país, pero en diferente época, se encuentra Thomas Cromwell, hijo de un herrero. Asciende hasta ser la mano derecha de Enrique VIII. El rey quiere algo imposible: anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Roma dice no. La política se enreda. Cromwell ofrece una salida brutal: romper con Roma. No lo hace con gritos, lo hace con leyes. Diseña el marco jurídico para nacer la Iglesia de Inglaterra. Impulsa el Acta de Supremacía. Reorganiza la administración. Disuelve monasterios para convertir su riqueza en combustible del Estado. Su genio es de ingeniero. Cambia el sistema por dentro. No mueve un ejército, mueve folios. Cada papel que pasa por su escritorio cambia una pieza del tablero. Cromwell caerá decapitado. El poder en la sombra rara vez se jubila, pero cuando la cabeza cae, el nuevo país ya está en pie, más centralizado, con finanzas reforzadas, con una iglesia propia. La lección de Cromwell es que el poder que firma bien redactado puede reordenar el mundo sin disparar una bala. En Asia, en el siglo XIII, los jinetes de las estepas arrasan ciudades. En medio de ese torbellino aparece Yelu Chukai, un sabio de origen kitán, que entra en el círculo de Gengis Khan y luego de Ogodei. Su consejo es simple y revolucionario para un imperio nómada: no mates, censa y cobra impuestos. Un pueblo vivo paga, un cementerio no. Yelu no es un poeta de la paz, es un pragmático. Sabe que la conquista sin administración es arena entre los dedos. Introduce prácticas burocráticas de tradición china: registros, recaudación, funcionarios. Logra que el trueno mongol sea también estructura. Gracias a esa visión, el imperio no queda solo como un recuerdo de incendios, sino como una organización capaz de sostener rutas, comercio y gobierno. No detuvo todas las violencias. Ningún consejero puede contra el hambre de un imperio, pero cambió la lógica del saqueo al sistema. La lección de Yelu Chukai es que a veces el mayor acto de poder es poner reglas donde solo hay fuerza. Finalmente nos encontramos en Francia, 1789. El mundo cruje, entre cabezas que ruedan y coronas que caen. Un hombre camina como si la cuerda floja fuera su casa: Charles Maurice de Talleyrand. Fue obispo, revolucionario moderado, ministro de Napoleón y luego consejero de los Borbones restaurados. ¿Cómo sobrevivió a todos? Con una habilidad: negociar el mañana mientras los demás se pelean por el hoy. En el Congreso de Viena, 1814 a 1815, cuando las potencias quieren castigar a Francia,
Talleyrand juega su carta maestra. Habla de equilibrio, convence enemigos entre sí, inserta a su país en la mesa como árbitro en vez de acusado. Su idea es clara. La paz duradera no es un castigo, es un balance donde todos sienten que pierden un poco, y por eso no se ven obligados a volver a la guerra. Talleyrand fue acusado de cínico. Tal vez lo era, pero en un continente destrozado su cinismo salvó vidas. No ganó batallas, ganó tiempo. Y a veces eso es lo que el mundo realmente necesita. La lección de Talleyrand es que el poder de verdad no es gritar victoria, es sentar a los enemigos y cerrar la puerta por dentro. Mira el mapa. India, Inglaterra, Mongolia, Francia. Siglos distintos, idiomas distintos, el mismo músculo, hacer que las cosas ocurran. Ninguno de ellos dependió del carisma de un balcón. Usaron información, estructura, administración, negociación. Vieron lo que otros no querían ver, que un Estado no se sostiene solo con bravura, sino con papel, cifras y paciencia. Lo suyo no es romántico, no hay caballos al sol. Hay mesas, tintas y noches largas. Y sin embargo, cuando te preguntas por qué un imperio existe, por qué una guerra se evita, por qué una reforma prospera, el rastro te lleva a ellos. Hay una verdad incómoda aquí. Muchos líderes visibles pasan. Los arquitectos invisibles permanecen en lo que construyeron. Un sistema de impuestos bien hecho dura décadas. Una alianza inteligente evita generaciones de muertos. Una ley precisa cambia a un país entero. No se trata de amar la sombra, se trata de respetar el oficio de quienes trabajan sin aplausos para que el edificio no se caiga. Estos 5 nombres podrían ser otros. Hay docenas de sombras que empujaron la historia, pero hoy elegimos a Kautilya, Walsingham, Cromwell, Yellowchukai y Talleyrand por una razón. Cada uno encarna una herramienta distinta del poder. Kautilya te enseña a construir estructura desde cero. Sin eso, el talento se desperdicia. Walsingham recuerda que un país se cuida con ojos abiertos, sin información. La valentía es imprudencia. Cromwell muestra que la ley puede ser una espada más afilada que cualquier ejército. Cambia reglas, no solo reyes. Y el Uchukai prueba que el pragmatismo puede salvar vidas. Empujar una horda hacia la administración es mejor que dejarla suelta. Talleyrand te obliga a entender que la paz no es un abrazo, es un equilibrio tenso que alguien debe hilar con calma. Dime la verdad. ¿Cuántas veces juzgaste la historia solo por las coronas? Nos gusta el brillo, nos seduce la épica, pero en los pasillos sin cámara, en los documentos sin firma pública, en los diecésimos detalles, ahí es donde se decide el destino. Piensa en tu vida. Quizá no llevas uniforme, no tienes un micrófono, ni sales en una foto. Pero cuando organizas, cuando negocias, cuando reúnes información antes de decidir, haces lo mismo que estas sombras. Conviertes el caos en camino. Ese es el punto secreto de este episodio. El poder que importa no siempre quiere focos, quiere resultados. Y no te confundas, la sombra también se equivoca. Cromwell pagó con la cabeza. Talleyrand fue llamado traidor más de una vez. Walsingham movió hilos que mancharon sus manos. Kautilya y Yelu caminaron en borde fino entre la estrategia y la dureza. El poder sin control quema. Por eso, incluso en la sombra, hacen falta límites. La historia necesita héroes, pero también necesita arquitectos. Héroes para empujar la puerta y arquitectos para que el edificio no se venga abajo. Ahora la pregunta es para ti. ¿A quién agregarías a esta lista de líderes ocultos? ¿A qué sombra la historia todavía no reconoce como debería? Déjame en los comentarios. Quiero conocer tu mirada. Otro pasillo, otra puerta, otra voz que susurra. Si este episodio te hizo pensar, suscríbete y activa la campanita.
Aquí en Voces Olvidadas, seguimos buscando a los que hicieron mucho, diciendo poco.